Hola a todos y todas. Bienvenidos a Cuéntamelo Todo, la nueva temporada de Avipados, el podcast donde la salud mental se convierte en una emocionante aventura. ¿Listos para un nuevo capítulo? Comencemos. En este capítulo 44, ¿cómo está afectando actualmente el consumo problemático de drogas a nuestra sociedad?, nos acompaña Rodolfo Santiago, psicólogo y especialista en terapia cognitivo-conductual para la esquizofrenia y otras psicosis, y Andrés Liberona, médico cirujano y psicólogo clínico. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Avipados. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante para nuestra sociedad y es sobre el consumo problemático de drogas y sustancias. Para ello contamos con dos tremendos profesionales que nos van a dar un poco de luz sobre esta situación, además de aclarar nuestro panorama. Así que bienvenido Andrés, bienvenido Rodolfo nuevamente, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Súper. Bueno, comenzamos entonces con el plato fuerte de esta entrevista y es consultarles cómo está afectando el consumo problemático de sustancias y drogas a nuestra sociedad. Bueno, yo creo que es una pregunta que se puede responder desde distintos ángulos. Un ángulo clásico de análisis es como el tema económico. El consumo de drogas genera harta como dependencia laboral porque genera harta comorbilidad. Hace más probable que se desarrollen otras patologías, que se desfuncionalicen la persona. Por ejemplo, hipertensión, infarto al miocardio, accidentes cerebrovasculares, aparte del resto de las patologías metabólicas. Entonces genera una disfunción global en las personas y eso lleva hartos costos, tanto para el sistema productivo nacional como para los gastos que tiene que hacer el sistema de salud. Eso como desde una vista más como macro. Obviamente hay muchas más afectaciones a nivel de la familia misma, de los entornos barriales, que también son otros niveles de análisis de la sociedad. Claro. Pero viéndolo como desde un análisis de política pública, como estatal, principalmente como en costos de pérdida de productividad, costos directos a la familia y costos en el sistema de salud. Perfecto. Rodolfo, ¿de tu perspectiva? Es muy interesante porque el doctor lo aborda desde una perspectiva sociológica, ¿cierto? Antropológica, social. Pero si también, agregando lo que el doctor menciona, complementando, podemos pensar al mismo tiempo en la singularidad de esa sociedad, ¿no? Cada persona que va conformando familias, núcleos familiares, comunas, un país incluso. Y estamos hoy día, tenemos en conocimiento que el consumo e índice de consumo problemático de sustancias está aumentando exacerbadamente. En los últimos años. En los últimos años, sobre todo, es que es exponencial el aumento, lo cual es muy lamentable porque, tal como menciona el doctor, no solamente se generan patologías a nivel médica, propiamente médica, sino que también de salud mental, ¿no? Lo que atañe, por ejemplo, a patologías depresivas, incluso más graves como la esquizofrenia. Hay ciertas relaciones, quizás los podemos conversar más adelante, entre la esquizofrenia y el consumo problemático de sustancias, y también otras condiciones de salud mental, tales como la ansiedad, por ejemplo, entre otras. Súper. Y la línea de lo que mencionaba el doctor, ¿de qué manera creen que influye lo socioeconómico en el consumo y mantenimiento de sustancias? Bueno, nuevamente una interacción compleja. Lo que la evidencia demuestra, tanto acá en Chile como afuera, es que en entornos socioeconómicamente más vulnerables se asocian a mayores tasas de consumo, mayores tasas de violencia, que tienen una interacción bastante importante, sobre todo cuando hablamos como drogas llamadas más duras. Aparte, viéndolo desde una perspectiva quizás más sistémica, el tratamiento, como ya sea comunitario o psicológico más directo con una persona, requiere de apoyos, ¿no es cierto?, de otros lados, una red de apoyo familiar, una red de apoyo comunitario, que en un nivel socioeconómico más bajo, más vulnerable, también tienden a estar frágiles. Entonces ya no se vuelve problema solo el consumo, sino que se abre la perspectiva sistémica de cómo el resto de los factores están influyendo también en el pronóstico de posible recuperación que pueda tener esa persona o inserción en la comunidad. Súper. Me sumo a las palabras del doctor. Perfecto. Y yéndonos quizás por otra línea, ¿cuáles factores creen ustedes que puede desencadenar consumo problemático de sustancias? Como mencionaba el doctor, el consumo problemático de sustancias en sí mismo es un fenómeno súper complejo y va a depender desde la epistemología de dónde estamos mirando este fenómeno, ¿ya? No es lo mismo mirar el fenómeno de las toxicomanías, como le llaman algunos psicoanalistas, algunas orientaciones psicoanalíticas, a mirarlo desde la perspectiva basada en evidencia, que es desde la que más o menos nos estamos parando hoy día, ¿no?
cuando nosotros pensamos en cómo se genera el consumo problemático de sustancia y o adicción, siempre hay que tener en consideración 3 elementos que son primordiales. La sustancia en sí misma, que es un factor de riesgo, ¿ya? Cocaína, anfetaminas, ketamina, dependiendo del uso que se le esté dando a la sustancia. Son las más comunes, ¿no? Marihuana, tabaco, cocaína. Tenemos hoy día, somos un país con altísimo índice de consumo de pasta base, PVC. Y si uno piensa, dentro de esta triada de elementos tenemos, como te mencionaba, la sustancia, asimismo el contexto y tenemos a la persona. ¿Ya? Cuando me refiero a la persona, siempre apelamos a la persona en su singularidad, en su individualidad, sus vínculos con sus familiares. Contexto, ya no es lo mismo vivir en un contexto, valga la redundancia, de áreas verdes a donde te levantas todos los días porque escuchas balazos, por ejemplo, o porque en la esquina de tu casa venden mucha pasta base, o hay un alto, hay comercio de sustancias ilegales, entre otras cosas. Entonces siempre hay que considerar esa triada de elementos: sustancia, contexto y la persona. Súper. Hay que aclarar un concepto que tú mencionaste: consumo problemático y o adicción. ¿Esto tiene alguna diferencia? Es lo mismo. Antiguamente se ocupaba mucho el concepto de adicción. Hoy día se intenta hablar más de consumo problemático, porque la palabra adicción igual es súper estigmatizante. Y nosotros queremos, más que ver a una persona como adicta, queremos ver a una persona que tiene un consumo problemático severo, mediano, leve de cierta sustancia, como podría ser la pasta base de cocaína, por ejemplo. No sé qué piensas tú de eso. Pero estoy parcialmente de acuerdo. O sea, creo que aluden efectivamente a un mismo fenómeno, pero diría que son como caras distintas, por decirlo así. Quizás la adicción es un poco más referido al mecanismo de qué es lo que está pasando detrás del consumo de ciertas drogas, donde sí se dan como cambios, por ejemplo, neurobiológicos, fisiológicos, que constituyen un circuito que es propiamente motivacional y mucho más adictivo. Y el consumo problemático implica, ¿no es cierto?, añadir estas otras cosas que son finalmente los problemas que traen, los problemas escolares, los problemas laborales, los problemas de relaciones interpersonales, que tienen que ver con una visión un poco más amplia de las dificultades del consumo. Así, incluso se podría hacer una separación en alguien que sea adicta neurobiológicamente a algo, pero que no tenga un consumo problemático. O gente que tenga consumo problemático sin tener una adicción neurobiológica. Entonces, si bien aluden efectivamente a lo mismo, son de alguna forma sinónimos, pero como viendo el problema de distintos ángulos. De distintos ángulos, claro. Dependería de la epistemología de donde se esté abordando el fenómeno. Perfecto. Y en esta línea de lo que comentaba el doctor, ¿qué hace que las drogas sean tan adictivas? Porque ahí imagino que tienen que ver como componentes, ya que las drogas, yo lo que tengo entendido es que no están como hechas de una misma cosa. Entonces, quizás ahí el doctor nos pueda explicar un poco más. Sí, claro, las drogas, en general, el término ampliamente droga es cualquier sustancia química aislada que se ocupe en el cuerpo. De hecho, los fármacos también se consideran drogas. Fármacos que ocupamos día a día, metformina, losartán, ese tipo de cosas. Pero ya considerado en este contexto como de uso recreativo de drogas, particularmente se ha asociado a sustancias que su fórmula química tiende a imitar neurotransmisores que tenemos nosotros naturalmente en el cerebro, principalmente, por ejemplo, dopamina, o que bloquean algo que está recaptando la dopamina. ¿Por qué la dopamina es importante? Porque actúa y activa el señal del circuito de recompensa de nuestro cerebro. Entonces, finalmente, lo que la droga hace por uno u otro mecanismo es activar este circuito de recompensa y nos genera una dependencia física. Ahora, no todas las drogas funcionan así. Por ejemplo, las drogas que son más llamadas psicodélicas, como la psilocibina, el DMT, más que por la dopamina, van por las vías de la serotonina y tienen unos efectos muy distintos en el cerebro, que es mucho más de cambios de la experiencia versus un placer tan inmediato como lo que son las drogas más directamente adictivas. Entiendo. Y una pregunta para quienes quizás no estamos como tan entendidos en el tema. ¿Por qué es tan difícil como quizás buscar otras maneras de tener como esta dopamina que no sea a través de las drogas? Yo creo que aquí Rodolfo va a estar de acuerdo conmigo, pero es un tema de evaluación finalmente multicompleja, nuevamente sistémica, porque lo que la droga fisiológicamente hace es activar un circuito de una forma mucho más fácil de lo que se puede activar de otras maneras. Ahora, también se puede activar con deporte, con videojuegos, con otras cosas, pero
Cuando están ausentes estos factores es que la droga se convierte en el mecanismo fácil. Entonces, ¿por qué la droga se vuelve tan fácil? No es solo por una explicación neurobiológica, sino porque faltan otros contextos familiares, de apoyo social, de construcción de identidad, que son los que pueden evitar que esto se vuelva la ruta fácil, finalmente. Y complementando lo que menciona el doctor, es importante igual comprender que, bueno, tal como menciona él, no todas las drogas tienen los mismos efectos en el cerebro, en el sistema nervioso central, incluso otros sistemas. Senda clasifica 3 categorías principalmente, ya: drogas depresoras, drogas estimulantes y drogas perturbadoras o incluso alucinógenas. Y dependiendo del tipo de droga, no es el mismo efecto que va a generar en el cerebro la pasta base de cocaína que la marihuana o los distintos tipos de marihuana, o por ejemplo que el hongo, ¿no? O que la ayahuasca. Distintas alteraciones van a generar en el sistema nervioso central, y eso va a repercutir en que se van a tener conductas diferentes, sintomatología diferente, experiencias subjetivas diferentes. Súper, perfecto, nos queda todo muy claro de esa parte. Y yéndonos como a otro lado bastante alejado de lo que estamos hablando ahora, se habla mucho de la psicosis en relación a las drogas también. ¿Qué relación hay entre drogas y psicosis? También, nuevamente, se puede abordar como de distintas perspectivas. Mucho se ha hablado, mucha evidencia hay también de que el distinto uso de distintas drogas puede hacer más probable que las personas desarrollen psicosis, incluso más temprano. Eso es lo que la evidencia ha demostrado. Incluso también hay casos en que el uso muy excesivo, onda dosis mucho más normales que incluso las del consumidor habitual, pueden gatillar directamente un episodio psicótico. Eso por un lado. Por otro lado, ciertas drogas pueden producir estados mentales similares a un estado psicótico, pero no siendo un estado psicótico. Finalmente, un estado psicótico, una alteración del juicio de realidad, y las drogas alucinógenas también tienden a producir algo similar, pero con una experiencia fenomenológica distinta, no con esa experiencia tan negativa, tan persecutoria, que tiene característicamente la psicosis en el estado de patología mental. Perfecto. Y sumando a lo que menciona el doctor, tenemos también, por ejemplo, un concepto que se denomina patología dual, que es cuando tenemos un trastorno, una condición de salud mental a la base, como la esquizofrenia, y al mismo tiempo una comorbilidad con un consumo problemático de sustancias, de pasta base, por ejemplo. Una muy mala combinación, imagino. Imagínate, ¿no? Y muchas veces también, claro, nosotros distinguimos pedagógicamente distintos tipos de psicosis. Ya psicosis como el título en mayúscula, y podemos pensar en psicosis inducidas por sustancias, como mencionaba el doctor, o psicosis que tienen causas más psiquiátricas, las antiguamente denominadas psicosis endógenas, o incluso psicosis que son secundarias a patologías estrictamente médicas, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, un tumor en el cerebro, neurosífilis, qué sé yo, algún otro agente infeccioso, que puedan generar como un efecto secundario un cuadro psicótico. Entonces, estas psicosis que son inducidas por sustancias, o también denominadas psicosis exógenas, hay algunas que son muy parecidas al fenómeno en sí de la esquizofrenia, sin ser esquizofrenia. Pueden incluso tener síntomas negativos, positivos, cognitivos y afectivos muy similares a lo que se podría esperar en una persona con esquizofrenia sin ser una persona con esquizofrenia, y podría ser un episodio psicótico transitorio, ¿no? Que una vez que la persona ya sea que va a una urgencia psiquiátrica o una urgencia normal, tiene una desintoxicación de la sustancia en una cierta longitud de tiempo, se esperaría que la persona con el cuerpo desintoxicado, los síntomas vayan remitiendo. Ahora, cuando hay una predisposición genética a padecer una patología severa como la esquizofrenia, ahí obviamente va cambiando un poquito la cosa. Puede que eclosione el cuadro, que desencadene un primer episodio psicótico de esquizofrenia, y que ya se vaya cronificando algo que parecía ser simplemente una causa exógena, ¿no? Una causa en sustancia. Perfecto, muchas gracias por esa respuesta. Y ahora, yéndonos un poco más a otro ámbito, del consumo problemático de sustancias se ve mucho en la música, en las series, en los libros. ¿Cómo creen ustedes que esto de alguna manera ayuda a visibilizar y quizás normalizar en un mal sentido el consumo problemático? Yo creo que es un fenómeno complejo. Totalmente. Como la tónica de... Exacto, de todo uno lo ve que normal a veces en las series, pero en verdad hay un trasfondo bastante delicado ahí. Sí, yo creo que el tema va... Por un lado, la normalización, efectivamente, sobre todo cuando se expone a gente de menor edad a esto,
Pero también es cierto que si una persona en un buen ambiente, con buena red de apoyo, un buen sistema de crianza, se expone a este tipo de música, a este tipo de contenido, es poco probable que desarrolle un consumo problemático versus alguien que quizás ni siquiera consume ese tipo de contenido, pero está en un ambiente donde sí se consume. Entonces, por otro lado, se acusa mucho de que esto promueve ciertas cosas, pero la verdad es que los factores locales del ambiente del individuo son los que influyen harto. Por un lado, viéndolo desde lo negativo. Desde lo positivo, y como ya para traer polémica y relativizar un poco las cosas, de repente estas asociaciones igual producen fenómenos de identificación cultural con ciertas cosas. Por ejemplo, en cierta comunidad que ocupa cierta droga, por ejemplo, el movimiento hippie en los 70, eso ya no es solo un tema de promoción por promover, por sentirse mejor o como cool, sino que tiene que ver con una identificación de una batalla contra un racionalismo como fascista, controlador, capitalista. La identificación con un estado no racional de conciencia tiene que ver con una lucha incluso a nivel como subjetivo, y se convierte también en un abanderamiento de un grupo cultural y como lucha política. Entonces, siempre creo que hay que analizar cada fenómeno de cada droga y de cada grupo y de cada comunidad en particular para entender la complejidad del fenómeno, si es que está promoviendo un uso desde la violencia o quizás desde la identificación cultural como una batalla, quizás. Perfecto. ¿Rodolfo, algo que comentar? Me sumo a las palabras del doctor y yo creo que respecto a tu pregunta de la música, del arte, por qué está tan ligado, ¿no? Ambos conceptos, yo creo que tiene que ver también porque muchas personas de cualquier tipo de ámbito ocupan la sustancia a veces para lograr ciertos efectos en su cuerpo o ciertos efectos en sí mismo. Incluso hoy día, y acá hago un paréntesis, hay ciertas sustancias que se están ocupando en microdosis, sobre todo psicodélicas, para terapias de salud mental y que cada vez están siendo más estudiadas. BrainLab de la Universidad Adolfo Ibáñez tiene grandes investigadores doctorales y postdoctorales que están investigando el uso terapéutico de sustancias en microdosis psicodélicas que podríamos considerar la chuta. Son drogas, la anfetamina, la ketamina como anti-salud mental, y hoy día se están utilizando también desde otras perspectivas, con protocolos, por supuesto, con bajo calidad de investigación. O sea, para allá pareciese ser que va la cosa. ¿Y para qué tipo de diagnósticos se usan? Depresión, trastorno por estrés postraumático, ansiedad generalizada, y no sé si tú sabes más de eso. En verdad se está ocupando harto para muchos tipos de trastornos, incluso enfermedades neurodegenerativas. Particularmente uno de los que más se ocupa es la psilocibina, que es la derivada de los hongos alucinógenos, que es un agonista de 5-HT2A, que es un receptor de serotonina, y se ha visto que genera hartos como cambios plásticos bien importantes, genera un estado de neuroplasticidad muy relevante. De hecho, la terapia asistida con psicodélicos, como se le llama, no es solo que alguien se vaya al cajón del Maipo, consume y listo, no. Sino que hay una sesión de preparación, psicoterapia previa, psicoterapia posterior, para resignificar la experiencia, y tiene que ver también con este estado inducido de neuroplasticidad. El tema es un poco complejo, la investigación, porque acá en Chile de hecho no se permite. Lo que hace BrainLab, investigación, Brincolab netamente investigación. Y harto de modelos computacionales. Generan modelos del cerebro con ecuaciones diferenciales, ocupan Python, MATLAB, ese tipo de cosas, y ahí simulan cómo la estimulación de estos receptores, ven los cambios. Se vio que mucho de parte de neurociencia computacional se está aplicando por el tema de que muchas veces no se puede aplicar con un protocolo ético directamente el mecanismo, o si no, ocupan datos de afuera. Por ejemplo, hay investigaciones que hacen en Estados Unidos, en Europa, que ellos publican sus propias investigaciones, pero producen un montón de datos. Entonces, científicos de otras partes del mundo toman esos datos, los analizan y pueden producir investigación sin necesidad de saltarse como la regulación legal que hay acá en este país. Pero para allá va el futuro de la terapia, al parecer, ¿no? Al parecer. Terapia tanto farmacológica y también de otras. Igual imagino que tiene como hartos desafíos, porque si empezamos a implementar este tipo de terapias, quizás haga más accesible esas sustancias para las personas. Claro, ahora generalmente la psilocibina es una que tiene poco potencial adictivo, como dentro del ranking de las drogas son de las menos nocivas, por decirlo así, porque es menos adictiva comparada con pasta base. Sí, con pasta base, pastaína. Bueno, y yéndonos un poco para el lado de los profesionales que tratan este consumo problemático en las personas, ¿cuáles creen ustedes que son sus principales desafíos ahora en esta sociedad?
en donde quizás no contamos actualmente con esas herramientas para poder como usar esas mismas sustancias en un tratamiento. Claro, desafíos de las políticas públicas, ¿no? Votar bien, votar por personas que lideren el país y que generen leyes, ¿cierto? Normas comunes, donde también estén incluida la política de sustancia, ¿ya? Y esté realmente incluida, no solamente esbozo sobre un tema que está generando una problemática, más que un tema que está generando, digamos, repercusiones a nivel global, ¿ya? No es casual lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Si nos vamos para el extranjero con el consumo excesivo de fentanilo, Exacto. en Chile también está creciendo el consumo de fentanilo. Eso es bien preocupante. Está creciendo el consumo Por lo de que hemos fentanilo. visto allá de estas como ciudades, barrios zombie, como les llaman. Exactamente, y esa palabra zombie, ¿cierto? Se le atribuye porque efectivamente el fentanilo genera ciertos efectos en el sistema nervioso central que genera al mismo tiempo que las personas tengan estas conductas como extravagantes, medias bizarras, ¿cierto? Más depresores, de estar con un poquito más out, si lo incluso como el decir. físico, que también cambia. Pues sin duda alguna, y bueno, el fentanilo tiene muchos efectos médicos, te puede dar un ACV, un consumo excesivo, incluso con un consumo no excesivo, Es grave, problemas de hipoxia. Sí, es un opioide bien potente, pero igual tiene usos médicos, entonces el tema es ver regular bien. Sé que han habido casos de que se han sacado ampollas de fentanilo de centros de salud, entonces hay que tener cuidado porque también es cierto que no podemos dejar de tener ese arsenal terapéutico. Exacto. Que es muy potente. Al final todo es cuando un paciente uno le da analgesia y no responde y uno piensa, ya, pucha, hay que darle fentanilo, hay que darle morfina y hay que hacerlo con harta precaución al final. Entonces sí, yo creo que una de las principales complejidades al momento de abordar esto es hacer políticas públicas que sean transversales. Al final la droga, el consumo problemático es una de las aristas de todos los problemas de salud mental que principalmente tienen factores de riesgo similares al final y son muy comórbidos entre ellos, interaccionan mucho entre ellos. Entonces, finalmente hacer políticas públicas que ataquen los determinantes sociales de salud, las inequalidades estructurales, diferencias de poder, ese tipo de cosas finalmente van a ir todo a la línea de poder progresar hacia generar un sistema que haga incluso más fácil el trabajo psicoterapéutico individual, finalmente. Y bueno, ya como última pregunta, y quizás una de las más importantes, desde su punto de vista, ¿hay algún tipo de intervención, estrategia, terapia que haya demostrado ser efectiva para tratar el consumo problemático de sustancias? A ver, lo que más funciona no solamente ni exclusivamente para el consumo problemático de sustancias es la terapia cognitivo-conductual, ¿ya? Dentro de los lineamientos psicoterapéuticos, ¿ya? Hay distintos lineamientos psicoterapéuticos, sistémico, humanista transpersonal, psicoanálisis relacional, etcétera, etcétera. Les mencionaba, por ejemplo, hace un rato que los psicoanalistas hablan de las toxicomanías, ¿ya? Más que de consumo problemático, y ahí tienen, a veces hay conceptos diferentes, vocabulario distinto que se ocupa dependiendo de la epistemología desde la cual se aborda un fenómeno. Dicho eso, la terapia cognitivo-conductual es la que más evidencia tiene para el tratamiento de consumo problemático de sustancias, pero también hay otras alternativas que también funcionan súper bien, ¿ya? Por ejemplo. Yo creo que más que cuáles otras alternativas es qué se espera de un terapeuta cuando trabaja con una persona que está bajo un consumo problemático de sustancia o una adicción. Es, por ejemplo, la alianza terapéutica. La alianza terapéutica o el lazo terapéutico entre el terapeuta y o la paciente o el paciente han mostrado en las investigaciones que justamente es un factor común, ¿ya? No un factor específico como de cada línea teórica, es un factor común que puede predecir un buen pronóstico de la rehabilitación incluso en personas que tienen consumo problemático de sustancia, del proceso psicoterapéutico, más allá de qué tipo específico de psicoterapia, ¿no? Sí. Así que... Yo creo que añadiría que además de considerar como lo que se hace directamente en el box, en la atención, hay que considerar la relación ya no solo la alianza terapéutica entre el psicoterapeuta y el paciente, sino también con el resto del equipo de salud. Finalmente, muchos de estos se ven en programas en CESPAM, en COSAM, hay como todo un equipo detrás. Claro, efectivamente hay un equipo, y no solo hay un equipo, hay una comunidad en la que se está interviniendo. No es lo mismo hacer un manejo de este tipo en Las Condes que en un barrio popular como La Victoria, quizás.
porque hay una serie de identificaciones, hay organizaciones barriales, y hacer un buen link entre el equipo de salud, los sistemas e instituciones de salud y gubernamentales con esas instituciones comunitarias, creo que es un factor clave para poder pensar en el futuro. Porque Perfecto. no es solo quitar el consumo en el momento actual, es prevenir la reinserción también, es prevenir que esto se siga expandiendo, y para eso uno necesita controles de salud que no siempre van a poder ser en el centro de salud. Implica que hay que salir a la comunidad, hay que estar en la comunidad, hay que hacer educación. Hay que estar dentro. Hay que estar dentro y hay que interaccionar y hay que escuchar lo que las personas, los pacientes y las comunidades necesitan. Hay mucho modelo paternalista donde dicen, no, nosotros somos los expertos, nosotros decimos qué hay que hacer, cómo se hace. Y pucha, la investigación cualitativa e investigación crítica ha mostrado mucho que esos proyectos de repente fallan porque no se está escuchando qué es lo que la comunidad o los pacientes requieren. Entonces creo que poner el énfasis además en lo extra, en la relación con los terapeutas ocupacionales, con los asistentes sociales, con los médicos, con los psicoterapeutas, con los pacientes, los familiares, los usuarios y el país en general. Creo que siempre tener esa visión como multisistémica de integrar los distintos niveles de acción es lo que más puede promover a que haya un buen desenlace para el tratamiento de esto. Perfecto. Bueno, gracias Rodolfo. Doctor, les dejo un minuto final para poder entregar alguna reflexión a quienes nos escuchan. Creo que se ha dicho bastante de esto. Finalmente, abordar cualquier problema, creo que es importante abordarlo en todas sus dimensiones. Entender bien cómo opera el sistema a nivel neurobiológico para poder diseñar fármacos, intervenciones, investigaciones con psicodélicos, quizás incluso intervenciones quirúrgicas, que es algo que se está probando en el mundo también, pero integrar bien como los modelos de atención, construir bien la identidad, fortalecer redes, lo que uno hace directamente en psicoterapia, y también trabajos más comunitarios que van por parte de la gente encargada, y políticas públicas que va a nivel estatal. Insisto, creo que siempre en cualquier programa de salud una integración multinivel es lo que se requiere para poder afrontar bien el siglo XXI, que se viene con harta complejidad. Es un fenómeno complejo, ya lo vimos por ejemplo con el mismo concepto de adicciones y consumo problemático. No tenemos tan claro todavía qué estamos realmente entendiendo por adicción, por consumo problemático, diferencia epistemológica, desde dónde abordamos el fenómeno, desde la neurobiología, desde lo filosófico. Hay muchos investigadores, filósofos y filósofas que también investigan estas problemáticas, estos fenómenos. Son temas súper, hiper complejos, ya son más que la suma de todas sus partes, si lo podemos ver desde una... Tiene un montón de consecuencias. Sí, y eso es lo más importante, que tienen muchas consecuencias y tenemos que hacernos cargo de esas consecuencias, prevenir, como dijo el doctor, en APS, en sistemas comunitarios, apelar o apuntalar el modelo recovery, que tiene que ver con la reinserción de la persona en la sociedad, que la persona pueda volver a ocupar un espacio y un espacio y tiempo en el contexto social donde todos estamos en este momento, ¿no? Importante que las personas puedan sentirse parte de también, o sea, pensar qué estamos entendiendo por rehabilitación, qué estamos entendiendo por recuperación, y mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que ese es justamente el objetivo. Yo actualmente estoy en APS, trabajo en APS, y me atrevería a decir que un gran porcentaje de la población, al menos de los que yo atiendo, 10 pacientes diarios, tienen consumo problemático de sustancias, y estamos viendo este fenómeno no solamente en APS, en sector terciario, en sector secundario, hospitales psiquiátricos. Estuve hace poco también en el hospital psiquiátrico, y lo mismo, o sea, los usuarios que llegan a unidades, por ejemplo, forenses, que es donde yo estaba trabajando, son usuarios que tienen patología dual, personas que son inimputables, tienen una patología mental a la base como la esquizofrenia, y al mismo tiempo un abuso y consumo problemático de sustancias como la pasta base, que es una de las más comunes a nivel de consumo hoy día en Chile. Exacto. No es Yo creo tan que no está para lejano. un tema en completo y solitario. Exactamente. Entonces, abordarlo, como dice el doctor, desde la interdisciplina y desde distintos márgenes. Perfecto. Bueno, entonces muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Nos quedamos con mucho conocimiento en un tema que es especialmente importante hoy para nuestra sociedad. Así que nos vemos en un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, así como en Spotify, YouTube y nadipa.cl/adipados, para no perderse ningún detalle de los próximos capítulos.